¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero saludarles en este día, miércoles 2 de agosto, y quiero compartir con ustedes un poco acerca del tiempo con Dios, el TCD. Vamos a continuar con esta historia de Hechos, y la lectura de hoy se encuentra en el capítulo 17, versos 16 al 34. Recordemos un poco cómo en el día de ayer Pablo predicó en Tesalónica, y de ahí pues por presión de la gente salió y fue a Berea, y ahí lo encontraron sus amigos en Berea. Estaba predicando, y bueno, los judíos también a Berea fueron para tratar de hacerle la vida cansada, ¿sí? Entonces Pablo tuvo que irse a Atenas, y entonces ahí es donde trata la lectura de hoy del tiempo con Dios. Entonces, bueno, pues estamos aquí desde Misantla, ¿verdad? De Amistad Roca, Misantla, en medio de una lluvia que empezó a caer hace un momento. Y bueno, quiero compartir con ustedes esta lectura. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección. Ellos dijeron: ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían: parece que predica de unos dioses extranjeros. Entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, le dijeron. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Él es Dios, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios, y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. Y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron: queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaban Dionisio, un miembro del concilio, y una mujer llamada Dámaris, y varios más. Fin de la cita bíblica. Impresionante la experiencia de Pablo predicando en Atenas. De hecho, Pablo fue digamos, a el lugar donde estaba la sabiduría, entre comillas, ¿verdad? Pero la sabiduría griega andando por todas las calles, ¿no? Entonces fue ahí Pablo, y con la autoridad del Espíritu Santo pudo testificarles. Definitivamente, no sé si tú estés de acuerdo, ¿verdad? Pero tampoco quiero crear polémica, pero yo creo que si había un hombre entre todos aquellos hombres que seguían la fe, que podía testificar ante gente tan letrada, pues ese era Pablo, ¿no? Dice aquí el comentario en el TCD, dice: el que anuncia las buenas nuevas de salvación debe transmitir la esencia del evangelio, pero puede hacerlo de diferentes maneras, eso es cierto.
según las características de los que van a escuchar el mensaje. Atenas era una ciudad muy religiosa, entregada a la adoración de muchos dioses. Pablo siente una ira profunda al ver tantos ídolos presentes en la ciudad. De esta forma, Pablo enseña la palabra en la sinagoga, mientras que debate las escrituras en la plaza. Además, discute con algunos principales intelectuales de la época, que son los filósofos epicúreos y los estoicos. El apóstol es llevado a la plaza del Areópago para disertar y anunciar el evangelio en público. Los atenienses se muestran interesados ante estas nuevas enseñanzas, y Pablo toma la curiosidad de los griegos como una oportunidad para compartir el evangelio. El sermón de Pablo en este lugar llamado Areópago es una prédica ejemplar que ha logrado defender el cristianismo de manera sistemática delante de los gentiles. Los atenienses adoraban incluso a un Dios no conocido. Qué curioso. Su religiosidad refleja el temor que sienten hacia Dios. Pablo les presenta a Dios a los que no conocen la Biblia, al Creador y único soberano. El orden de los tiempos que menciona Pablo y los límites de su habitación, según la versión Reina Valera, se refieren a los planes y los propósitos divinos para cada nación. Pablo declara que hay un juicio que vendrá mediante el varón a quien Dios designó, y ese varón es nuestro Señor Jesucristo. Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice Pablo, pero es tiempo de que se arrepientan y busquen a Dios con su religiosidad. Solo Dios es el único y verdadero creador y juez. Fin del comentario. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver la actitud de Pablo y la manera en que él trata de defender la fe. Es impresionante, ¿verdad?, cómo este mensaje, dice el comentarista, ha sido un mensaje ejemplar que ha logrado defender el cristianismo de manera sistemática delante de los gentiles, no tan solo en esa época, sino hasta las épocas actuales, ¿no? Pero me llama la atención cómo Pablo aprovechó esta oportunidad cuando él vio un altar al Dios no conocido. Pablo aprovechó y les dice: ese Dios que ustedes no conocen, a propósito, es el Dios que yo vengo predicando. Y sabes una cosa, esa es la realidad del mundo actual. El mundo actual está lleno de religiones, está lleno de ídolos, está lleno de muchas cosas. Algunos son religiosos de manera tradicional, otros ya abandonaron la tradición religiosa, pero son religiosos en otras áreas, ¿sí? Hay gente que vive en otras áreas, pensando que ahí tendrá esperanza, que ahí va a encontrar la paz interior. En otras prácticas de esoterismo, brujería, muchas prácticas que la gente busca para satisfacer su ansiedad. Pero en realidad están queriendo encontrar la paz que solo Cristo puede dar. Y el problema, recordemos, es que la palabra de Dios dice muy claro que cuando nosotros llegamos a Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados y le entregamos nuestras vidas, somos reconciliados con Dios a través de Cristo. Lo cual quiere decir que antes de eso estábamos en problemas con Dios. Es decir, no teníamos una relación con Dios. Estábamos peleados con Dios. Porque escucha, cuando tú te reconcilias con alguien, es porque antes de la reconciliación habías tenido un problema con él, ¿sí? Y nosotros teníamos un problema muy grave con Dios, no porque nos hubiéramos peleado con Él y nos hubiera ofendido y nosotros le hubiéramos regresado y hubiéramos, como cuando nos peleamos con alguien de la familia. No sé si te ha pasado que te peleas con alguien, ¿verdad? Pero así sucede. No, es que nosotros teníamos un problema con Dios porque nosotros nunca habíamos buscado a Dios, vivíamos lejos de sus promesas y el Señor nos andaba buscando. Y como Él ya había descargado su ira sobre su Hijo Jesús en la cruz del Calvario hace 2000 años, entonces nosotros, dice Gálatas 2, éramos hijos de ira, estábamos perdidos delante de Dios. ¿Sí me lo captas? Es decir, antes de poder llegar a Cristo, nosotros vivíamos, pero sobre nosotros estábamos
bajo la ira de Dios. O sea, imagínate, es Efesios 2. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Que por cierto, dice Pablo en este pasaje, el diablo es el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Pablo dice, así vivías tú, así vivía yo en este caso. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos de la ira de Dios, igual que todos los demás. Entonces, estimado amigo, fuimos reconciliados con Dios, ¿sí? Fuimos reconciliados con Dios cuando nos encontramos con Cristo y le entregamos nuestra vida. Entonces, este pasaje de Hechos 17 muestra cómo Pablo le dice a la gente, ese es el Dios, el que no conocen, ese es el Dios que les vengo predicando. Y ese es el Dios que no conoce la gente, ¿sí? Porque la gente está buscando dioses que se amolden a sus gustos. La gente busca dioses que ellos puedan manipular. Por eso ellos viven igual que los atenienses, viven y adoran un altar a un Dios desconocido. Y Pablo, ese fue el Dios que les predicó y les dice, ese Dios es el Dios que hizo el mundo, todo lo que hay en él, es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas pues no lo pueden servir porque él no tiene ninguna necesidad. Él es el que da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Y bueno, luego sigue hablando, ¿sí? Dice, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Así es que él es todo. Y en el verso 29 dice Pablo, y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o madera o piedra. Por supuesto, porque el Dios a quien tú conoces y a quien yo conozco y a quien nos hemos rendido porque nos ha perdonado nuestros pecados, es el Dios creador del universo. Y este es el Dios que tenemos que compartirle a los demás. La tragedia humana en la sociedad, el sufrimiento en el que viven, el miedo, el temor y cómo se lastiman unos a otros y cómo se separan las familias, cómo se abandonan a los hijos y todo lo que está sucediendo es porque no conocen a este Dios que Pablo predicó en Atenas. No sé si tú estarías dispuesto a predicar este Dios a alguien, ¿sí? Sería interesante, ¿no te parece? Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por todo este tiempo, por este audio, Señor, y te pido que esta palabra pueda hacernos reflexionar y pueda, Señor, interesarnos, llevarnos al interés de compartir e invitar a otros a conocerte a ti, Señor, porque seguramente muchos no te conocen. Y tú eres el Dios grande, vivo y eterno. Gracias, Dios. Yo te pido que uses este video, este audio para bendecir a muchos. Señor, bendice esta iglesia, Amistad Roca, y bendice a todos los que escucharán este audio. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Saludamos, familia. Espero que este audio te bendiga. Si no has hecho esta lectura y tienes tu tiempo con Dios, pues hazla y medita. Está muy interesante. Y bueno, saludo también a todos aquellos que ya se fueron al campamento, ¿verdad?, de niños, esos padres que enviaron a sus niños al campamento de Amistad Boca, pues qué bendición. Saludamos también a los de Amistad Boca, saludamos a los pastores Ricardo y Josefina y a todos los que están ahí en el staff sirviendo. Saludamos a Flor también, que nos escucha alguna vez este audio, lo escucha, incluso a veces lo comparte con algunos amigos. Gracias por todo. Y si tú estás aquí en Misantla, no olvides, hoy tenemos una reunión a las 7:30 p.m. aquí en Amistad Roca Misantla. Que Dios te bendiga.